Alemania es considerada el motor de la recuperación económica europea. Sin embargo, ya comenzó a sentir los efectos de la crisis. Para algunos, solo era cuestión de tiempo. Entonces, lo que muchos pronosticaban comienza a tomar forma. Alemania, proclamada motor de la ansiada recuperación europea, comienza a sentir cómo la crisis llama a sus puertas. Con Grecia tambaleando entre salir de la eurozona o permanecer en ella, Italia hackeada por una crisis desbordante y España al borde de un rescate total, el futuro de Alemania, el mayor acreedor de sus vecinos endeudados, parece destinado a transitar similares caminos. La sensación está acompañada de datos. La calificadora Moody's modificó la perspectiva de la nota de crédito alemana de positiva a negativa. Estima que el peso de los rescates de Grecia o España se hará sentir en el presupuesto y los bancos germanos. El cambio de calificación indica que Berlín está cerca de perder su nota perfecta y deberá pagar tasas más altas si quiere tomar deuda. La canciller Angela Merkel instó a tomar con calma el anuncio de Moody's y algunos números parecen darle un respiro. Por primera vez desde 2008, Alemania obtuvo un superávit en el primer semestre del año de 8.300 millones de euros, equivalentes al 0,6% del Producto Bruto Interno. Pero este resultado solo se explica por el amplio superávit de 11.300 millones de euros del sistema público de protección social, que compensó el déficit de 3.300 millones de euros registrado por el Estado federal y las municipalidades. Hasta mediados de 2011, la economía alemana no había sufrido la crisis. Su gobierno partidario del rigor presupuestario en toda Europa se aprovechó de esa situación y tomó prestado a tipos de interés casi nulos. Ahora, la crisis se vuelve en contra de Merkel en momentos en que el debate sobre la reactivación del gasto público gana adeptos en Europa. La posibilidad de que España, uno de los países más castigados de la crisis de la zona euro, deba recurrir a un rescate total de su economía, también se suma a las preocupaciones alemanas. 3 países ya recibieron rescates totales: Irlanda, Portugal y Grecia. El problema es que un salvataje integral a la economía española no solo exigirá nuevos aportes de dinero del Estado alemán, sino que expondría a Italia al contagio. Ese efecto dominó amenazaría a los bancos alemanes, poseedores de una gran cantidad de títulos de deuda española e italiana. Se estima que mantener a todos los países de la eurozona dentro del área de la moneda única le costaría a Alemania unos 579.000 millones de euros. Esta fue una de las razones que modificaron la calificación alemana al poner sobre el tapete la vulnerabilidad de su sistema bancario ante una profundización de la crisis. Puertas adentro, el país muestra la desaceleración de la actividad manufacturera, que cayó a su ritmo más bajo en los últimos 3 años. El índice compuesto de gerentes de compra que elabora la firma Merkit y que combina los sectores de servicios y manufactura en Alemania cayó a 43,3 desde los 45 del mes pasado. Hasta aquí, el sector había sido uno de los elementos clave de la recuperación de la zona euro. Estas cifras están a tono con el modesto objetivo de crecimiento. El gobierno estimó que después de haber crecido un 3% el año pasado, este calendario, el PBI, no pasará del 0,7%. La caída se siente en gran medida en la exportación de bienes de inversión como las maquinarias industriales, que fueron pilar del modelo económico. Los datos revelaron que los pedidos a la industria cayeron 1,9% mensual. Los industriales explican la merma en la baja demanda de sus clientes del sur de Europa. También el desempleo, un indicador que reacciona con retraso a la coyuntura, refleja sin claroscuros la actual situación de Alemania.
La tasa de desocupación se ubica en un 6,8%, lo que equivale a unos 2.870.000 alemanes sin empleo, con fuerte retracción a la demanda de mano de obra, aunque se trata de un índice que viene bajando en los últimos 27 meses. Días atrás, el grupo farmacéutico Merck, que emplea unas 10.000 personas en todo el país, anunció su intención de recortar 1.100 puestos de trabajo hasta 2015. También Lufthansa adelantó que recortará 3.500 empleos en los próximos años, tras reconocer que en el primer trimestre registró pérdidas por 379 millones de euros, más del doble de lo que perdió en los primeros 3 meses de 2011. La industria automotriz tampoco escapa a la incipiente crisis alemana. General Motors anunció un plan de recortes que incluye 10.000 despidos en su planta de Opel. A pesar de estos números, queda claro que la crisis no golpea al país con la misma crudeza que lo hace con los más débiles del continente. Alemania tiene un poderío que la hace menos vulnerable que Grecia o España, pero la confianza suele ser una de las primeras víctimas. Una encuesta del prestigioso Instituto Allensbach muestra que 1 de cada 2 alemanes preferiría abandonar el euro y regresar al marco, su antigua moneda nacional. La crisis ya despliega sus primeras sombras sobre una sociedad habituada a vivir en un mundo previsible. Esta semana, a mediados de esta semana, se resolvió que el Banco Central Europeo va a comprar títulos de la deuda pública de países que estén en situación de crisis o que hayan pedido salvatajes a la Unión Europea. Esta decisión que comunicó Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, no fue tomado por unanimidad. Aparentemente el único voto en contra fue el de Alemania. Ahora, la posición de Alemania con respecto a este tema hay que verla con detalle, hay que verla dentro del contexto, porque Alemania se opone porque plantea una situación de principios, no más dinero de los contribuyentes europeos hacia los países en crisis que tienen que hacer su propio ajuste, que tienen que hacer su salvataje. Pero por otra parte, se dice, por lo menos esto es lo que se comenta internamente en Alemania, que al gobierno de Angela Merkel le vino muy bien esta decisión de Draghi, de hecho esperaban que saliera, por eso es que no incidieron sobre el voto de otros miembros, para que tuviera mayoría suficiente, pero con su voto testimonial en contra, porque de esta forma llega la ayuda a través del Banco Central Europeo a los países en crisis y le evita que pidan nuevos planes de rescate, que los nuevos planes de rescate, si tienen que dárselo, el gobierno alemán está obligado a llevarlo ante el Parlamento, discutirlo y convencer a la oposición de que lo aprueben. Con lo cual, ahí tiene un desgaste muy grande, se pone en riesgo toda la coalición de gobierno de Merkel, que bastante problemas tiene con la situación económica propia, y por lo tanto esto le hubiera significado un costo mucho mayor. Decir frente al Parlamento alemán lo que está negando frente al Banco Central Europeo. Es decir, votar en contra, pero tratar de que la resolución saliera a favor. Hay un tema que yo no termino de cerrar, y es que gran parte, tengo entendido que algo así como las 2/3 partes de las exportaciones que produce Alemania van a la zona euro. Con lo cual uno piensa que, bueno, si la zona euro, ellos mismos dicen esa famosa metáfora de que si la zona euro estornuda, Alemania se va a resfriar. Es decir, en el sentido de que, entonces, ¿por qué esta política tan dura, mantener esa política tan dura? Porque hay una contradicción muy grande ahí también en cuanto a cómo se resuelve el conflicto y dónde está el eje del conflicto. Fíjate vos que siguen insistiendo en que el problema es la mala administración de los gobiernos de la región, de los países en crisis, y no un modelo económico que está llevando a eso. Fíjate vos que lo que se vota esta semana en el Banco Central Europeo y prácticamente todo tipo de política que está desarrollando Europa a instancias de Alemania frente a la crisis, política frente a la crisis, es nada más que para tener una reacción favorable en los mercados. ¿Qué es lo que busca este tema de la compra de títulos de deuda de los países en crisis? ¿Ayudar a esos países a financiarse? No, ayudarlos a que sus bonos no caigan tanto en los mercados, entonces generen confianza. Esto me parece que es el gran problema de diagnóstico que tiene el gobierno alemán, esta conducción
de Angela Merkel que está tiñendo a toda la política que se está dando Europa con respecto a la... El colmo del ajuste viene esta semana contra Grecia. Estaba leyendo una noticia que dice que le van a exigir que los trabajadores griegos trabajen 6 días a la semana. Dice la troika que supervisa el recorte de gobierno griego va a exigir, es la flexibilización laboral ya a ultranza, ¿no? Sí, pero hay un doble discurso en los alemanes que es realmente impresionante, porque permanentemente señalan que los países del sur, Italia, Portugal, España, Grecia, son vagos, no quieren trabajar. Gastaron por encima de sus gastaron posibilidades. por encima, pero por lo general desde el discurso oficial no se dice, hoy en día no se dice mucho o demasiado, respecto al tema de las coimas. Hay muchos trabajos realizados al respecto. Yo tengo acá un artículo de la revista Der Spiegel del año 2010, donde señala las principales empresas alemanas vinculadas a coimas y sobreprecios. Según el artículo del diario Der Spiegel, que además señala que hasta el 98 era legal. Las empresas alemanas iban a un país del tercer mundo, entre comillas, y como tenían que negociar y siempre les pedían sobreprecios, coimas, retornos, no importa cómo lo llamemos ahora, era de los países del lo tercer tenían mundo. que hacer porque si no, no conseguían los negocios. O sea, lo ponían en balance como un costo. Exactamente, hasta el 98 era lo legal. transparentaban, exactamente. Lo transparentaban, Sí, después tal por cual. problemas con la legalidad en Estados Unidos dejaron de Claro. hacerlo. La revista Der Spiegel del 2010 dice, primero, que estas coimas sobreprecio, no importa cómo lo llamemos, se llevaban adelante más de 22 países. 22 países donde las empresas alemanas, en principio impolutas, coimeaban. Nombre de las empresas: Siemens, negocios por más de 1.000 millones de euros, sobreprecios, solo sobreprecios más de 1.000 millones de euros. Ferrostal, que construye submarinos, Daimler, MAN. O sea, es impresionante, son algunas de las empresas más importantes, pero después vienen y les exigen a los griegos que recorten, además son vagos, gastan demasiado, pero de esto no se hacen cargo, los condenan, siendo que el tema de Siemens, que además Siemens tuvo que pagar en Grecia justamente por todo lo que había pasado, es un escándalo que se ha debatido en el Parlamento griego. Y por el otro lado hay que recordar también que el salario real de los trabajadores alemanes está bajando, está bastante estancado, por eso la gran huelga de esta semana de Lufthansa justamente, que dejó sin volar a cerca de 100.000 personas y donde ellos están pidiendo, creo que 5% de aumento. Lo que pasa es que la empresa dice tenemos que recortar costos porque las low cost son las empresas de bajos costos europeos, no podemos competir con ellos. Donde recortan, uno de los sectores donde recortan es justamente en el tema de los salarios. Y a propósito, Grecia, no sé si lo vieron, pero ayer hubo un debate muy interesante en el Parlamento griego sobre el tema de la privatización de los correos, y el ministro de Economía griego dijo en un momento, no estamos tan mal como la Argentina. A lo cual Alexis Tsipras de Syriza le contestó, ojalá hubiésemos hecho como los argentinos que se levantaron con dignidad. ¿Cómo son los discursos diferentes, ¿no? Y cómo la Argentina en Grecia está siempre presente, es impresionante eso. A propósito de Argentina y las perspectivas de la crisis europea, quería comentarles el tema de un informe que se conoció esta semana, que es el informe semestral que hace el Banco Santander de España, pero en su sucursal o su filial del Reino Unido, el Santander Reino Unido, que en el informe semestral, por empezar, introduce un término nuevo dentro de todo este lenguaje de la crisis. Para hablar de la salida del euro, habla de la redenominación de las monedas. Técnicamente parece que suena hasta más simpático, la redenominación. Y dice que el banco se está preparando para un eventual escenario de redenominación del euro, que puede darse por dos vías, o porque algún país miembro salga, esto lo dice el informe semestral del Banco Santander de España, ¿no? Esto puede darse porque algún país miembro del euro salga o directamente la moneda desaparezca. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, hay que tomar las prevenciones para que el castigo o el costo sea el mínimo posible. Y entonces relata o hace una descripción de cómo sería ese escenario. Bueno, en principio, el país que decida esto, evidentemente va a pasar a tener una moneda propia, va a determinar un tipo de cambio oficial, va a intentar que los contratos hechos en euro pasen a la nueva moneda, con lo cual esto va a significar seguramente un costo para aquellos que tienen contratado o tienen que cobrar algo en euros, o pagar, mejor dicho, pagar algo en euros, que le va a ser más caro. Y esto entonces debería
complementarse, dice, desde las políticas de los gobiernos con más estrictos controles cambiarios y controles de capital. De capital que también va a afectar a los bancos a través de, por ejemplo, imponer más largos feriados cambiarios para instrumentar toda esta nueva política. Algunos interpretaron que esto de control de capital no significa controles de fuga de capitales, como solemos llamarlo en Sudamérica, sino que están hablando de controles del capital que se devuelve a los ahorristas, que acá se popularizó más como corralito. Claro. Es decir, este es el escenario que el Banco Santander está haciendo público, no en un informe reservado, en su informe semestral que se publicó esta semana. Toda España está comentando esto porque realmente es como para meter miedo el propio panorama que uno de los dos principales bancos de España está presentando con respecto a la perspectiva, con las cuales lo que el Banco Santander le está diciendo al resto del sistema financiero europeo, nosotros estamos tomando las prevenciones, claro. Estamos cubriéndonos de un riesgo que ellos ven como un riesgo real dentro de este escenario próximo de la crisis europea. No son los únicos, porque estaba leyendo el diario El País esta semana también que hay varias empresas estadounidenses, obviamente empresas gigantescas, muy serias, sí, que están discutiendo y ya tienen documentos de trabajo pensando eso que vos decís. Obviamente no van a improvisar, no van a esperar que de la noche a la mañana le digan un país se va del euro o el euro colapsa. Están preparando un escenario justamente donde el euro se fracture. Una empresa seria lo tiene que planificar, lo tiene que debatir. Sí, lo curioso es que esto, o llamativo, significativo que esto se haga en la misma semana que el Banco Central Europeo lanza este tan discutido programa de rescate, claro, de los bonos soberanos, ¿no? Lo cual te marca que este tipo de políticas no terminan de generar la confianza que algunas de las autoridades de estos países, fundamentalmente de Alemania, creen que tienen este tipo de actitudes, ¿no? Yo por suerte tengo algunas pesetas todavía de la otra época guardadas. Qué bueno, mira.